La última predicación que yo estuve aquí, no lo voy a decir yo, os voy a preguntar a vosotros. ¿De qué estuve hablando? A ver, ¿quién se acuerda? ¿De las plagas. Bueno, por ahí va la cosa. Pero, ¿qué tiene que ver esas plagas con la serie que yo estoy exponiendo? Se llama Moedim. No sé si os acordáis de lo que significaba esta palabra, el Moed. Las citas de Dios, citas, tiempos de encuentro, ¿verdad? Momentos en los que el pueblo tenía que encontrarse con su Dios de una forma especial. Y dijimos que ¿cuántas citas había establecido el Señor para todo el año? 7. Muy bien. Habíamos ido viendo, no empecé por la primera, ¿vale? Esto entendí que el Señor me lo ponía en el corazón, pero cuando era junio, y entonces empecé a hablar de Pentecostés. Así que a partir de ahí fui con las fiestas de otoño y entonces empecé a entrar con la primera, no voy a llamarle fiesta, pero con la primera celebración de primavera que se llama la Pascua o Pesaj. ¿Sí? El Pesaj. ¿Sí? O Pascua. Muy bien. Entonces, cuando terminé, me quedé con esa cosa de decir, a ver, como se había alargado tanto, pues digamos que hice a la carrera el hecho de decir Jesucristo cumplió el Pesaj completamente, ¿vale? Entonces, hoy me voy a tomar todo el tiempo que, por favor, necesito que me deis y sobre todo vuestras mentes para poder explicar todo esto. Y cuando vayamos asentando todo, lo que vamos a calcular, esto es algo que a mí me parece interesantísimo, es el día, la fecha exacta de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. ¿Vale? Cuando estuve hablando de la Pascua o el Pesaj, dije que es un sacrificio que Dios instituyó para recordar su salida de Egipto, la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Y como memorial, lo que hacían era, aquel día que hicieron sacrificar un cordero, para usar su sangre y marcar los postes y el dintel de las puertas de las casas de todos aquellos que querían refugiarse del ángel de la muerte. Bueno, hay otros versículos en los que habla que es él, el Señor, el que estaba pasando, ¿vale? Pero en una plaga, en un juicio, ¿contra quiénes? Los primogénitos. Contra los primogénitos. Muy bien. Entonces, hablamos de este sacrificio, ¿verdad? Dije también que proféticamente esta fiesta estaba apuntando al sacrificio ¿de quién? De Jesús. En realidad, absolutamente todas las fiestas, todas las citas de Dios hablan de un aspecto de la obra de Jesucristo. Así que toda la palabra siempre nos lleva ¿a quién? A Cristo. Sea lo que sea que se esté mirando, Antiguo o Nuevo Testamento nos llevan a Cristo. ¿Sí? Y Jesús cumplió a la perfección estas fiestas de primavera. Así que para comprobarlo lo que vamos a hacer es ir viendo, ¿no?, los detalles de cómo Jesús cumplió aquello que la ley pide para las fiestas. Entonces vamos a usar una gráfica, el 1, porfa, y Señor, por favor, guárdanos de todo estorbo. Por favor. Porque si algo necesito es la presentación, porque casi todo va a ir aquí reflejándose, ¿vale? Visual. Entonces, tenemos unos cuadros azules. Los cuadros azules van a corresponder con lo que es el calendario bíblico. En este momento no pone nada, ¿vale? No estéis intentando mirar si hay algo detrás, porque todavía no tiene nada, solo hay unos cuadros, ¿vale? Pero los cuadros azules, estos de ahí, van a representar el calendario bíblico. ¿Sí? O sea, con respecto a cómo Dios nos está reflejando los tiempos en la Biblia. Y los cuadros negros
estos van a representar la noche, esto es lo que dice la noche y el día. ¿Por qué? Porque bíblicamente dijimos que ¿cómo son contados los días? Noche y día. Y fue la noche y fue el día y este fue el primer día, ¿verdad? Desde la creación eso ha sido así, ¿vale? Entonces vemos que es noche, día, un día del calendario del Señor. Estos cuadros grises lo que van a representar es nuestro calendario gregoriano. ¿Sí? Nosotros estamos en un calendario, si enfocas la... Yo creo que igual va a ser más práctico. Porque si veis, está un poco como desfasado, ¿vale? Como si fuera movido. ¿Lo veis? Que está un poquito como desplazado. ¿Por qué? Porque nuestros días, ¿a qué hora empiezan? A las 12 de la noche, ¿vale? A las 12 de la noche. Sin embargo, según el calendario hebreo, el calendario del Señor, ¿a qué hora empezaba la noche? A las 6 de la tarde. Con lo cual, esto representa las 6 de la tarde y para nosotros la noche empieza, o el día, vamos a decir, empieza a partir de las 12. ¿Se entiende? Por eso hay como ese pequeño desfase, ¿vale? Ok. Y no sé si nos dé tiempo de repasarlo, Señor, que tú me des, bueno, vosotros la mente abierta y yo la boca rápida para entenderlo, ¿vale? A ver si podemos hacer luego un pam, 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 pam y vamos situando todo al final, ¿vale? Lo primero que vamos a situarnos es en el mes que tenemos que empezar a trabajar. Según Deuteronomio 16, versículo 1, tengo todas las citas en Valera, ¿vale? Dice así: guardarás el mes de Abib. Guardarás el mes de Abib. El Abib es un nombre o Nisan es otro nombre, ¿vale? Pero los dos correspondientes al mismo mes. Y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Entonces, este es, según Éxodo, el primer mes del año del calendario del Señor, el mes de Abib o mes de Nisan. Así que en este momento los cuadros celestes, pasamos a la segunda diapositiva, los cuadros, ¿eso va a ser mucho lío igual? Sí. Todos atentos a la... Y si no, que lean las Biblias, ¿vale? Que tampoco pasa nada, porque se vea. Bueno, más bien yo iré igual como recitando, ¿vale? En la número 2. Lo que vamos a ver, que los cuadros azules, en la siguiente diapositiva, ¿te permiten? Bueno, lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, en la número 2, es que esos cuadros celestes no solo van a marcar el calendario bíblico, sino que van a representar el primer mes, ¿vale? El mes de Abib. En Éxodo 12:3, ahora me escucháis, ¿vale? Ya que esto se queda... Mirad, el mes de Abib es lo que estamos diciendo, ¿vale? En Éxodo 12 dice, Éxodo 12:3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Con lo cual, ¿cuándo empieza? O sea, ¿qué fecha estamos marcando en este momento? Una fecha que es trascendente para la fiesta, el 10, ¿vale? Entonces, ponemos la número 3, por favor, y vamos a contar a partir del 10, ¿vale? Los cuadritos. 10, 11, 12, ahí situamos según el calendario bíblico, ¿no? Los números. ¿Cómo se identifica el día en que se hace el sacrificio de Pesaj? Según Levítico 23:5, para los que tomáis notas, Levítico 23:5 dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Con lo cual, lo que nos está diciendo, si quieres darle a la siguiente gráfica, dijimos que Pesaj no es un día, ¿vale? Que es un cordero y el sacrificio de ese cordero.
¿sí? Y dijimos, este es el día en el que hay que sacrificar, ¿vale? El día 14. Hemos dicho que el día 10 tomaban el cordero, el día 14 lo sacrificaban. Y nos decía la palabra de que era entre las 2 tardes. ¿Os acordáis cuando dijimos cuál era la primera tarde? ¿A qué le llamaremos la primera tarde? Cuando empieza el sol ya a declinar, a partir de las 12 del mediodía. La primera tarde, 12 del mediodía. La segunda tarde, las 6. Por lo cual, entre las 12 y las 6, las 3. ¿Sí? Las 3 de la tarde. Es un hebraísmo, es una expresión. Entonces, vamos a la siguiente gráfica y decimos que el sacrificio de Pesaj será, ahí lo ubicamos ya en el día 14 a las 3 de la tarde. En Levítico 23:6 apunta las fechas de la fiesta de los panes sin levadura. Vamos a entrar, esta es otra festividad que está en el mismo tiempo, ¿vale? Lo digo para aclarar. Hay 3 fiestas en primavera que son el Pesaj, que hemos dicho este sacrificio, ¿sí? Los panes sin levadura que duran 7 días, tenemos que después duran 7 días, ahora lo situamos, y dentro también hay otra fiesta que se llama de las primicias, que ya lo situaremos, ¿vale? Todas las fiestas se dan en el mismo tiempo, las 3 fiestas, ¿vale? Entonces, Levítico 23:6 dice, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. ¿Sí? A los 15 días, o sea que ya no es el 14, sino el día 15. ¿Sí? Y 7 días comerás panes sin levadura. Así que esta fiesta comienza el día 15, cuando ha terminado el día 14, ¿sí? Desde el día 15 hasta el 21, 7 días de fiesta. ¿Se entiende eso? Vale. Levítico 23, versículos 7 y 8. Dice así. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación. Y ningún trabajo de siervo haréis. ¿De qué estábamos hablando cuando estamos hablando de santa convocación? De Shabbat, de reposo, día de reposo. ¿Sí? Dice, ningún trabajo haréis. ¿Cuáles estamos diciendo que son los días de reposo de Shabbat? En esta fiesta, el 15 y el 21. Al 7º día también se va a considerar santa convocación. ¿Sí? Vamos a la número 7. ¿Sí? Todos esos días van a ser festividad. Y el primero, es decir, el día 15, se va a considerar un Shabbat. Y el día último, el 7º, que es el 21, también se va a considerar un Shabbat, santa convocación, día de reposo. Y estos 2 días nos van a ser claves para entender muchas aparentes contradicciones que aparecen en la palabra con respecto a las fechas de la Pascua. ¿Sí? Porque suele haber mucho conflicto. Hay autores que trabajan con un calendario y otros con otro. Entonces uno dice, ¿esto cómo es? Como que uno no termina de entender muchas veces las cosas, ¿vale? ¿Cuáles fueron las indicaciones con respecto al Cordero? Éxodo, capítulo 12, versículos del 3 al 6. Si estáis apuntando, Éxodo 12, del 3 al 6. Dice así. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, como hemos dicho, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre. O sea que se tenía en cuenta el apetito, si eran niños, si eran mayores, si comían mucho, si comían poco, ¿verdad? Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Perdón, cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año,
y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Puede ser cordero, puede ser cabrito. Y lo guardaréis, dice la palabra, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Sí? Y lo inmolará toda la congregación, el pueblo de Israel, entre las dos partes. Vamos a la gráfica número 8, ¿sí? Lo que estamos viendo es que durante 4 días, estaría inspeccionando el cordero para verificar que no tuviera ningún problema, ninguna tara. ¿Estás en la número 8? Ah, sí. Sí, lo había puesto. Así que los corderos eran comprados, ¿qué día? 10, muy bien. De esa misma forma, Jesucristo entró en Jerusalén el 10 de Abib, listo para ser inspeccionado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo 4 días antes de ser sacrificado. ¿Sí? Vamos a la gráfica 9. ¿Sí? Que creo que es la que... esa es la 9, ¿no? Ok. Para comprobarlo, vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, los 2 primeros versículos voy a leer, ¿vale? Juan 12, los 2 primeros versículos. Dice así. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. E hicieron allí una cena, con lo cual cenaron. Después de que Jesucristo vino 6 días antes, cenaron. En el calendario hebreo ya estamos entrando en el siguiente día, ¿vale? Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Saltamos al versículo 12, del 12 al 15, y dice, el día siguiente de lo último que hemos narrado, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, y como dice Mateo, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino, sobre un asna. Las multitudes ya habían llegado a Jerusalén, porque ¿a qué habían llegado? Para mostrar con los corderitos, ¿sí? E inspeccionar con anterioridad si había algún tipo de tara. Jesucristo se presenta en Jerusalén para eso mismo, ¿no? 4 días antes. Él cumple el requisito de esa profecía tanto el de venir antes para ser inspeccionado como el de venir, como dice la palabra, montado en un asno. Sí, en un pollino, ¿no? Y necesitamos ubicar en el tiempo cuándo fue esa cena de Pesaj. Y esto es importante para que nos vaya cayendo la cronología de la muerte, de la resurrección de Jesús y cómo hay narraciones que aparentemente nos hacen entender que Jesús estaba cenando la propia cena de la Pascua. Pero si eso fuese así, Jesús no podría cumplir el Cordero, ¿entendéis? Porque la hora de la Pascua era cuando Jesús, entendemos que estaba en la cruz, muriendo, ¿vale? Así que lo que fue una cena, una última cena anterior con ellos. El Cordero de Pesaj se sacrificaba perdón. Porque dice que en Éxodo 12, versículos 8, 11 y 14,
lo que se ve es que después de sacrificar el cordero, dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. ¿Sí? Es la Pascua de Jehová. Este día os será memoria y lo celebraréis como fiesta solemne. Lo que estamos hablando ya es de que el cordero se sacrificaba el 14 a las 3 de la tarde, ¿sí? Pero luego la fiesta, la cena, el comer el cordero, se comía al comienzo de la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, cuando ya hemos entrado en el día 15, cuando ya ha caído la tarde, ¿sí? Si estos son las 3 de la tarde, cuando ya ha caído la tarde, ahí es donde ellos cenaban ese cordero, ¿sí? Se sacrificaba el día 14, se comía ¿cuándo? El 15, que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya pasábamos al siguiente día, ¿sí? Porque ya ha entrado la noche. Siempre estoy hablando con un concepto de cómo el Señor lo pone, ¿vale? En su palabra. Entonces, la gráfica, la número 11 me pones, por favor, ¿sí? Y decimos que es ya cuando se inicia la fiesta del 15, es cuando ya hemos entrado a cenar, ahí es donde se cena, ¿vale? Si siguiéramos nuestro calendario, nosotros estaríamos diciendo que sería el mismo día, voy a decir, cuando se sacrifica que cuando se cena, ¿sí? Pero como el Señor está llevando otro calendario, un calendario distinto, ¿sí? Es por eso que coincide, voy a decir, el Levítico 23, de que la fiesta está entrada en el siguiente día, en el día 15, ¿vale? ¿Le das a la gráfica 12? O la 13, si quieres. Sí. Ahí es donde... Dale la 13, por favor. Vamos a hablar del Día de los Primeros Frutos. Esta es otra fiesta que se celebra también aquí, ¿sí? De los primeros frutos o de las primicias. En hebreo es Yom Bikurim, ¿sí? Yom es día, Yom Bikurim, día de las primicias. Dice Levítico 23, versículos 10 y 11. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Creo que comenté la vez pasada de que estas fiestas están siempre relacionadas entre días de luna, o sea, calendario lunar, pero también están relacionadas con cosechas, ¿sí? Casi todas las fiestas están también relacionadas con cosechas, tanto esta como Pentecostés, como creo que hablamos cuando hablamos de tabernáculos, también hablamos de los frutos, etcétera, etcétera. Entonces, esta fiesta está relacionada con la cosecha de la cebada, que sería la primera cosecha del año, ¿vale? Jesucristo cumplió este Moed, esta cita, esta fiesta de primeros frutos, el día de su resurrección. Esto no lo hemos ampliado, pero es como la clave, ¿vale? De la fiesta de las primicias, de lo que habla es de la resurrección de Jesús. Primera de Corintios 10:20 nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Dice, primicia es de los que durmieron. ¿Sí? Primicia de los que durmieron es hecho.
mucha gente se suele confundir. ¿Por qué? Porque esta fiesta, si os habéis dado cuenta, no nos está diciendo un día concreto. Hay que celebrarla el 10, el 17, el 14, el 20. No nos dan un día, ¿vale? Sino nos dan una referencia. Eso es, nos da una referencia. Y la referencia es el Shabbat. Pero ese Shabbat es un Shabbat semanal, ¿sí? Es el Shabbat que coincide con la semana de los panes sin levadura. Eso es lo único que sabemos, ¿vale? Tiene que ser el Shabbat que haya dentro de estas fiestas. O sea, de esta fiesta, voy a decir, de todos esos días, del calendario, ¿sí? Lo que nos está diciendo es que al día siguiente del Shabbat, es lo que nos ha dicho, es cuando será la fiesta de las primicias, la fiesta en la que se traían las gavillas para ser mecidas por los sacerdotes. ¿Por qué estoy diciendo de que esta fiesta es un Shabbat semanal? Y no es un Shabbat alto, como podía ser el día 15 y el día 21. ¿Entendemos qué es lo que es el Shabbat alto? ¿Sí? O sea, estoy diciendo que es por convocatoria del Señor, porque el Señor determina que ese día es santa convocatoria, ¿vale? Entonces, el Shabbat semanal es porque siempre coincide con nuestro sábado, voy a decir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué sabemos que no? Porque esta fiesta, como he dicho antes, no tiene una fecha exacta. No nos dice que el día 16 de Aviv es cuando vas a celebrar esa festividad, ¿no? Sino que lo deja sin especificar. ¿Por qué? Porque eso cambia cada año. ¿Sí? Los sábados van cambiando de fechas. Si nos fijamos en nuestros calendarios, ¿no? Sobre todo los que tienen que hacer la limpieza, si fuera siempre los mismos días del sábado, tendría, claro, ¿no? Pero siempre hay que ir como cambiando, ¿no? La fecha. Entonces, por eso lo que nos da es, como hemos dicho antes, que os habéis dado cuenta, es una referencia. Y la referencia es ese Shabbat, ¿no? Al día siguiente del Shabbat es cuando lo mecerán, ¿vale? Entonces, la distancia entre el día 14, que es el día en el que se sacrifica la Pascua, y el lunes, que es el día después del sábado, y el lunes, o el domingo nuestro, no estoy, espera, perdón, El lunes está mal puesto. Y el domingo, sí, como primer día, ¿no? Fiesta de los primeros frutos, que correspondería cuando Jesús resucitó, debe de corresponder a un año concreto. Perdonadme, es que es tanta la narración que tengo aquí puesto que estoy hablando sin leer. Mirad, precisamente porque los calendarios van cambiando, ¿sí? Los números van cambiando, ese sábado se va moviendo dentro de la semana, ¿vale? Entonces, la distancia entre el día 14, que es el día en el que se sacrifica el cordero, a el día domingo, que es primer día de la semana, que es cuando Jesucristo resucitó, tendría que resucitar, si coincide, como estamos diciendo, en las festividades, ¿sí? Cada año va a ir cambiando la distancia, porque el sábado se va a mover de un lado para otro. ¿Se entiende esto? ¿Sí? El día sábado va cambiando. Si cambia el sábado, cambia el domingo también, ¿no? O sea, sí, todo eso va cambiando, con lo cual las distancias pueden ser mayores o pueden ser menores. Por ejemplo, en este año, en el 2022, entre la fecha que va a ser 15 de abril, que en concreto va a ser el 15 de abril, ¿sí? Y los primeros frutos, hay un día intermedio. ¿Por qué? Porque este año coincide el Shabbat semanal con el Shabbat alto. ¿Sí? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura es también sábado. ¿Se entiende? ¿Sí? Ambos coinciden. Con lo cual, ¿cuál sería el primer día de la semana? Al día siguiente.
¿Sí? Shabbat alto y Shabbat semanal coinciden. ¿Cuándo sería, si este año hubiera muerto Jesús? Hubiéramos dicho no. No puede ser, porque hubiera resucitado al día siguiente. ¿Sí? La Iglesia Católica nos ha transmitido que Jesús murió un viernes, que resucitó un domingo. Pero si contamos los días de diferencia, ¿cuántos días hay entre viernes y domingo? De viernes a sábado, de sábado a domingo. No nos salen las cuentas, ¿no? No. Yo en su momento había entendido, pues, porque hay un hebraísmo, voy a decir una expresión hebrea, donde una parte del día es considerada como un día. Pero me encuentro con este versículo. Dice Mateo 12, versículo 38 al 40. Mateo 12, 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Cuánto? 3 días y 3 noches. Esto es algo entero. 3 días y 3 noches. ¿Sí? 3 días completos. Entonces, necesitamos encontrar ese sábado semanal de la fiesta de los panes sin levadura, en el que Jesús murió, para poder ubicar el día de la fiesta de las primicias o primeros frutos. Vamos a la 14. Vamos a intentar ahí asentar. La pista para ubicar este día nos la va a dar María Magdalena. Después de que Jesús fue sepultado, ¿qué fue a hacer María? Fue a comprar especias para ungir el cuerpo de Jesús. ¿Sí? Dice Marcos 16, 1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Esto dice Marcos. Pero Lucas dice que compraron las especias antes del Shabbat. Lo que he comentado antes. Si no tenemos en cuenta de que hay más de un Shabbat, uno dice, como dice la gente de la calle, este libro se contradice, tiene errores, ¿sí? Lucas 23 dice, 54 al 56 dice, era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, dice, o sea que antes del día de reposo, dice, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Así que estas mujeres cumplieron también el Shabbat. ¿Será que María fue a comprar las especias 2 veces? ¿Antes y después del Shabbat? ¿O acaso igual no se eso? ¿Será que las escrituras se contradicen? No. Lo que sucede es que Marcos y Lucas están hablando de 2 Shabbats distintos. Vamos a la gráfica 15, ¿vale? Vimos que el día 15 era Shabbat, ¿sí? El color rosa está representando un Shabbat y otro Shabbat alto, ¿vale? ¿Sí? Vimos que el día 15 era un Shabbat alto, ¿no? Por tanto, las especias se debieron de comprar después de un Shabbat alto y antes de un Shabbat semanal. Por la narración de lo que nos está diciendo, ¿sí?
Por un lado nos dice uno de los evangelios después del Shabbat y el otro nos dice antes del Shabbat, lo cual quiere decir que la compra de las especias estaba justo en medio, ¿vale? ¿Cuántos días dijo Jesús que estaría el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra? 3 días y 3 noches. O sea que entendemos que Jesús tuvo que estar sepultado en ese Seol, el lugar de los muertos, ese tiempo. 3 días y 3 noches son 72 horas completas, ¿sí? Y Marcos 8:31 nos dice que Jesús resucitaría, dice, después de 3 días, no en el tercer día, después, lo cual quiere decir que se cubrieron esas 72 horas como mínimo, ¿sí? Así que Jesús resucitó el 16, a partir de las 3. No, cuando fue sepultado, sí, es el día 18, ¿sí? Ya entra dentro del día 18, ¿sí? Después de las 6, ¿no? El 18 de Abib, justo al caer el sol entre el 17 y el inicio del 18, porque el 18 comenzaría la fiesta de los panes, de las primicias, de los primeros frutos, ¿vale? Y entonces así cumplió esa fecha, ¿sí? Según Lucas 24:1, dice también que el primer día de la semana, muy de mañana, fueron las mujeres a llevar las especias. Las mujeres llegarían unas 12 horas, quizás, si Jesús hubiera resucitado, nada más entrar el día 18. No sé en qué gráfica estamos, dando la siguiente, por favor. ¿Cuál es? 15. No, la 18. No se puede darle con la flecha. Es que de aquí no veo nada. No va para adelante. Ah, vale. Ok. ¿Es la 18? Sí. Ok. Sí, lo que estamos calculando es Jesús muere este día, el 14, aquí es sacrificado a las 3 de la tarde. Cuando entra ya la noche, al caer el sol, ahí hacen la cena, ¿vale? Ese día ya es Santa Convocatoria, ya es un día de reposo. Las mujeres, dice que van a comprar las especies después de Shabbat y antes de Shabbat. Con lo cual entendemos que ellas compran el día de las especias, respetan el día de reposo y al día siguiente, después de las 72 horas, es cuando Jesucristo resucita, ¿sí? Y si nos damos cuenta arriba, han pasado ¿cuántos días? 3 días, justo 3 días. ¿Cuándo murió Jesús exactamente? Mateo 27, versículo 45 y 46. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Dice el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Así que a la hora sexta, Jesús estaba en la cruz. Dice que hubo tinieblas. Y casi a la hora novena, ¿sí?, Él clama para entregar su Espíritu. No sé si... Es que como veo algunas caras de que es normal, que yo lo he mirado esto muchas veces, para poder interiorizarlo, ¿vale? Pero voy a ir al grano.
Lo digo porque vais a ver otros versículos en los que se está calculando otros horarios, ¿vale? Juan, por ejemplo, da las horas, pero da las horas en un pensamiento romano, como el que tenemos nosotros, ¿vale? Entonces, por eso era para mostraros contradicciones, pero no me voy a meter mucho más bien lo que voy a intentar es aclarar las cosas, más que crearos ahí. ¿Sí? ¿Qué es eso de la hora novena? Según el calendario de Dios, ¿cuándo empieza la luz del día? A las 6 de la mañana. ¿Sí? A las 6 de la mañana. Ahí es cuando los judíos empiezan, o los israelitas empezaban a contar las horas del día. Entonces, si era la hora novena, cuando Jesús murió, contemos, ¿a qué hora de nuestro calendario sería? Las 15, ¿no? 9 más las 6 de la mañana, que nosotros calculamos a las 6. 9 y 6, 15. Las 15 horas. ¿Cuáles son las 15 horas para nosotros? Las 3 de la tarde. Jesucristo entregó su espíritu exactamente a la hora de ¿qué? Del sacrificio del Cordero a las 6 de la tarde. El Señor Jesús fue exacto en su cumplimiento, ¿vale? Exacto en su cumplimiento. No hay contradicciones. Aunque leáis cosas en la palabra, Juan, por ejemplo, habla con otro horario, porque habla como el horario nuestro, ¿vale? Así que un repaso muy rápido. Voy a ir rápido, no sé si casi 18, 19, sí, así voy a ir, ¿vale? La 18, Jesús cumplió la presentación de los corderos cuando entró el día 10 en Jerusalén, ¿vale? Primero está allí cumpliendo, sí, la presentación de los corderos debía de ser el día 10. Ahí es cuando Jesús entra en Jerusalén, la 19. Fue arrestado el 14 de abril durante la madrugada. Sí, nos dice Juan que es arrestado a las sexta hora, es decir, nuestras 6 de la mañana. ¿Sí? Número 20, gráfica 20. Murió el 14 de abril a las 3 de la tarde, coincidiendo con el sacrificio de los corderos de Pesaj. Gráfica 21. Fue sepultado unas horas después, cuando caía el sol, e iniciaba el día 15 de abril, es decir, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cumpliendo ese moed que a lo que apunta es de que Jesús estaba llevando nuestro pecado a la tumba, ¿sí? Hablaremos de la fiesta, del significado con más profundidad, con más detenimiento, pero la fiesta de los panes sin levadura apunta al momento en el que Jesús llevaba nuestro pecado a esa tumba, ¿sí? En la gráfica 22, por favor. En el día 16 de Aviv, después del Shabbat alto, antes del Shabbat semanal, María Magdalena y las mujeres compraron las especias para ungir a Jesús. Está difícil la cosa, ¿no? La 21. Estoy en la 22. ¿No? Y ¿no es automático con la fecha que eso va pasando? Aquí me sale una cosa y ahí me sale otra, no sé. Ya decía yo, muchas veces está mirando y yo digo, no veo los datos. Bueno, casi ponemos la final y entonces que se vea todo. En el día 16 de Aviv, es decir, después de ese Shabbat alto, antes del Shabbat semanal, he dicho que las mujeres compraron las especias, ¿sí? Ellas dicen que no rompieron el Shabbat, sino que lo descansaron. Y Jesús resucitó 3 días y 3 noches exactamente después.
María y las demás mujeres fueron a la tumba. Vamos casi con la gráfica 26, ¿vale? Lo dejamos ahí. No, con la 26 no, perdón, con la 25. Bueno, ahí están todas esas flechas que se suponía que tenían que haber ido cayendo, ¿vale? No sé si se ve. El arresto, Jesús, el arresto. Estáis viendo ya aquí lo que son los días de nuestro calendario. El arresto de Jesús fue un miércoles, ¿vale? Muere a las 3 de la tarde. A la noche entramos ya en la fiesta de los panes sin levadura. Jesucristo es sepultado, que es hacia lo que apunta esta festividad, es sepultado. ¿Cuántos días tuvo que estar? Sepultado 3. 1, 2 y 3. Sepultado, y este día resucita el Mesías, ¿vale? Ese día resucitó Mesías. ¿Podríamos saber nosotros la fecha exacta en que murió Jesús? Mirad, el hecho de que coincidan las cosas, el hecho de que coincidan las distancias de los, ¿no? O sea, que tiene que ser un miércoles cuando muera Jesús para que pueda resucitar el lunes. Hoy el lunes. Como es lo del primer día de la semana, el domingo, ¿vale? La mayoría de los eruditos dicen que Jesús nació en el año 4 a.C. y que murió el año 30. Entonces, lo que vamos a hacer es comprobar qué es lo que ocurrió el año 30. ¿Quién sabe, que creo que alguna vez lo he dicho, cómo se empieza o dónde comienza un mes? ¿Cuál es el astro que nos indica cuándo empiezan los meses? La luna, efectivamente. Y el mes, ¿cómo tiene que estar la luna? Llena, vacía, a medias, un cuarto menguante, cuarto creciente. ¿Cómo tiene que estar la luna para que sea el punto en el que comienza el mes? Que no se ve. Que se llama luna nueva. No es la luna llena, la luna nueva. Ese es el momento en el que comienza el mes, ¿vale? Si buscamos, hay una página en el internet que se llama timeanddate.com, ¿sí? Y vemos cuándo se dio esa luna nueva en el año 30, en la primavera del año 30, nos dice que fue exactamente el 22 de marzo a las 7:29 de la tarde. La siguiente gráfica, no sé si se puede. Casi dame la última. ¿Sí? Así que esto, como os he dicho, es casi más una clase que una aplicación, no sabía. Mira, aquí hay dos calendarios puestos, ¿vale? Según nuestro calendario sería el día 22 y este sería el calendario bíblico. Sería 1 de abril, 2 de abril, 3 de abril. Nuestro calendario romano, greco-romano, sería el 22, 23, 24, sí, de marzo, ¿vale? Este sería el mes de marzo para nosotros y aquí entraríamos en el mes de abril, ¿sí? Si la luna nueva, que es cuando nos marca que comienza el mes de abril, es el día 22, a la noche, a nuestra noche, a la tarde, para ellos es como el primer día. Si nosotros contamos el sacrificio del cordero, ¿qué día es que se tenía que sacrificar? El día se entraba en la casa, vamos a decir, o luego en el templo. El 14, contamos 14 días, ¿vale? Entonces, desde la noche a la mañana. Un día, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
y 14. ¿Sí? ¿Qué día es? Durante el día, a las 3 de la tarde, sería día miércoles. Efectivamente. ¿Sí? Con lo cual podríamos llegar a la conclusión de que efectivamente Jesús murió en el año 30, ¿sí? Y exactamente el 5 de abril de ese año 30, que es cuando Jesús cumplió esa profecía, colocando cada cosa en su sitio, ¿no? Quizás, por un lado, comprobar que las cosas encajen. Por otro lado, quitar, no sé, voy a decir, errores que nos hacen a veces dudar. Pero no estuvo Jesús muerto 3 días, como que viernes, luego el domingo ya está resucitado, pero si no son 3 días, ¿no? Contradicciones, aparentes contradicciones de lo que es la palabra. No sé, a mí me pareció interesante cuando lo estuve viendo, lo quería por eso compartir con vosotros, y el hecho de que Jesús fue tan exacto en cada uno de sus actos, ¿no? O sea, que todo ocurrió en el momento exacto en el que tenía que ocurrir para que coincidiese todo lo que había sido establecido en el Antiguo Testamento de cada una de las fiestas. Exactamente todo fue cumplido en el momento en el que tenía que cumplirse. Tanto la muerte de Jesús, que es la Pascua, tanto la sepultura de Jesús, que es a lo que apunta la fiesta de los panes sin levadura, así como la resurrección, a lo que apunta la fiesta de las primicias. Exacto en todos sus cumplimientos. Así que gracias, Señor, por cómo Él ya estaba hablando de toda su obra tantísimos años antes, ¿no? Un pueblo que había celebrado año tras año sin un conocimiento de hacia dónde apuntaban, y Jesucristo en el año 30 cumpliendo a la perfección todo lo profetizado, ¿vale? Y algo que a mí me llamaba la atención, ¿no? Esa exactitud. Hermanos, Jesús no dice más o menos por aquí, más o menos por allá. ¿Sí? Cada detalle de sus fiestas, cada detalle de sus indicaciones tienen un porqué, apuntan a algo exacto. Y Él tal cual lo cumplió. ¿Sí? Él es un Dios perfecto, completo. Y eso me gustaba verlo, no sé cómo decir, y tenía ese deseo quizás, ¿no?, de compartirlo con vosotros, aunque quizás pueda ser algo como difícil y uno tiene que igual, volver a mirar la imagen, volver a mirar el cuadro, volver a mirar los días, a ver cómo era esto, y encajar las cosas, ¿no? Que se hace como complicado, pero si no te llevas otra cosa, llévate esto. Jesucristo es perfecto y su palabra es exacta. Ni una coma ni una tilde dice que dejarán de cumplirse de todo aquello que ha sido dicho. Así que esa parte aplícala a lo que tú quieras, lo que más te llame la atención. Si quizás en lo que estamos, o está tu mente pueda ser es en lo que va a pasar, ni una coma ni una tilde pasará. Será todo exactamente como Él lo ha profetizado en medio también de esas fiestas. Esa venida que dijimos que será la época de septiembre, porque también apunta con exactitud todas las fiestas de otoño a esa segunda venida de Jesús. A eso tenemos que estar atentos cada vez que entre una nueva en esa época y comience año, los ojos abiertos, ¿sí? A todo aquello que nos queda, que queda a Jesús por cumplir, esas fiestas de otoño, ¿sí? Así que le damos gracias. Señor, queremos darte inmensas gracias por cómo tú eres tan perfecto, Señor,
Declaramos que tu palabra no le sobra absolutamente nada de ella, Señor, que tú has sido exacto, Señor, cuando tú la has revelado cada detalle, Señor, que tú has dado en cada festividad, Señor, ¿no? Tú estás apuntando algo muy concreto, muy profundo, Señor, aunque muchas veces nuestra mente no lo capta, Señor, pero declaramos, oh Dios, que tú sí estás anunciando todas tus verdades desde antes de los tiempos, ¿no? Y cómo tú lo has hecho, Señor, ¿no? Con tanta exactitud. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio de tu Hijo. Te damos gracias, Señor, por ese cumplimiento perfecto, Señor, de esa muerte, Señor, ¿no? De esa sepultura, Señor, de todo nuestro pecado, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa señal de Jonás cumplida, Señor, en ti, ¿no? Cuando tú estuviste, Señor, en el seno de la tierra, Señor, en ese Seol, ¿no? Debajo de todo, ¿no? Predicando, como dice tu palabra, Señor, a los muertos, Señor, ¿no? Y cómo tú resucitaste a ese tercer día, Señor, como primicias que tú eres, Señor, como primicias de entre los muertos, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, por haber cumplido a la perfección todo lo que tú has dicho de antemano, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a que esto nos dé más confianza y seguridad en ti, Señor. Gracias. De que nada sobra en esa palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. En tierras vivas escogiste habitar.